Permíteme que te invite a un viaje. No a un lugar exótico o a un tiempo lejano lleno de fantasía, sino a un rincón de la historia que, quizás, te resulte incómodo. Te pido que cierres los ojos por un instante y que intentes ver, sentir, incluso oler, la Turín del siglo XIX. No la Turín de los palacios relucientes y las óperas glamurosas que a veces nos muestran, sino la Turín real. La Turín que existía más allá de los muros de la opulencia. Imagina las chimeneas, vomitando un humo espeso y negro que asfixiaba el cielo, pintando cada amanecer con el gris de la desesperanza. Puedes sentir la suciedad bajo tus pies, ese lodo pegajoso que se mezclaba con los despojos de una ciudad en plena fiebre industrial. Escucha el estruendo constante de las máquinas, un rugido metálico que no dejaba espacio para el silencio, para el pensamiento, para la paz. Y ahora, enfoca tu mirada en los niños. Niños. Pero no los niños que tú conoces, no los que ves en las plazas, riendo despreocupadamente. Estos son niños con ojos viejos, con la piel curtida antes de tiempo, con ropas que apenas cubrían sus cuerpos famélicos. Niños que no jugaban, sino que trabajaban. Niños que no aprendían en escuelas, sino que aprendían a sobrevivir en la calle, en los rincones más oscuros de los callejones. ¿Qué veías tú en ellos? Ponte en la piel de un habitante de esa época, de un ciudadano respetable. ¿Qué podrías haber esperado de esos pequeños seres que se movían como sombras entre la inmundicia? Probablemente, una vida de miseria. Quizás, que se convirtieran en ladrones, en vagabundos. Que terminaran en la cárcel, o que la enfermedad los devorara antes de llegar a la madurez. Esa era la lógica. Era la verdad que nadie se atrevía a cuestionar. La sentencia que la sociedad había escrito para ellos. Porque, piénsalo bien, ¿qué otra opción había? La caridad era un paño caliente sobre una herida abierta. La educación era un privilegio inalcanzable. Las leyes, a menudo, los castigaban por el mero hecho de existir. Así que, sí, la conclusión era clara, eran un problema. Una carga para la sociedad. Un riesgo para el orden establecido. Y lo más fácil, lo más cómodo, era ignorarlos, esconderlos, hacer como si no existieran. Pero entonces, en medio de esa aceptación resignada, en el centro de ese abandono que parecía inamovible, surgió un hombre. Un sacerdote, joven, sin grandes riquezas, sin un ejército a su disposición. Su nombre era Juan Bosco. Y este hombre, con una convicción que te golpearía el alma, se atrevió a soltar una afirmación que era una herejía para su tiempo, una locura para la mente pragmática, y una auténtica provocación para la moral imperante. Juan Bosco, mirándote a los ojos a través de los siglos, te diría esto: esos jóvenes, los que nadie quiere, los que todos dan por perdidos, los que arrastran la culpa de la pobreza en sus harapos, no son un problema, sino la solución inexplorada. ¿Lo escuchas? ¿Realmente lo asimilas? Mientras todo el mundo construía muros, invisibles y dolorosos, para excluirlos, él veía en sus ojos no un abismo, sino un potencial ilimitado. Mientras todos lo señalaban con el dedo acusador, él extendía su mano, abierta y sincera. Ahora, detente un segundo y piénsalo. ¿Cómo demonios debió sonar esa declaración en la Turín del 1840? ¿Cómo pudo alguien, un simple cura de pueblo, contradecir no solo la sabiduría popular, sino también la experiencia de siglos? Porque la historia nos había enseñado que la pobreza engendra vicio, que la ignorancia lleva a la perdición. ¿Acaso estaba Juan Bosco loco? ¿Era un iluso incurable, un soñador que se estrellaría contra la dura realidad? Oh, y aquí es donde la pregunta se retuerce: ¿había algo más? ¿Una verdad tan profunda, tan incómoda, que él era el único, o de los pocos, capaz de percibirla? Si tú hubieras estado allí, en esa Turín sombría, en una época donde el determinismo social era la regla, donde tu destino estaba escrito en tu nacimiento, ¿habrías creído sus palabras? ¿O te habrías reído de su audacia, de su aparente ingenuidad? Porque lo cierto es que la inmensa mayoría no solo no creyó, sino que se indignó. Piensa en los poderosos, en los que mantenían el orden, en los que se beneficiaban de esa estructura social. ¿Cómo podían aceptar que la salvación, la verdadera transformación, no viniera de sus leyes, de su autoridad, de sus castigos, sino de los propios desamparados a los que tanto temían?
Es una idea profundamente subversiva, ¿no crees? Implicaba que, tal vez, el problema no estaba en los jóvenes, sino en el sistema que los producía y los descartaba. Implicaba que la verdad establecida no era tan verdadera. ¿Te atreverías tú, hoy, a desafiar una creencia tan arraigada, tan aceptada por todos, incluso si en el fondo sabes que hay una fisura, una grieta en su lógica? Porque eso fue exactamente lo que hizo este hombre. Él no solo vio un problema diferente, sino que, de forma aún más provocadora, vio la solución justo donde el mundo solo veía la condena. Y ese, amigo mío, es solo el principio de una historia que te hará cuestionar muchas de tus propias certezas. Acabamos de asomarnos a una verdad incómoda, la de un hombre que osó decir que los problemáticos eran, en realidad, la clave. Pero, ¿cómo se llevó eso a la práctica? ¿Cómo se atrevió a ir más allá de la simple teoría? Volvamos a esa Turín, esa misma ciudad sucia y ruidosa que ya conoces. Porque es ahí, en sus entrañas más oscuras, donde nuestro protagonista se negaría a aceptar lo que para todos era un destino inmutable. Visualiza la escena: niños, pequeños, con los ojos llenos de miedo y astucia a partes iguales, que no conocían el calor de una cama, sino el frío de un portal. Niños que no jugaban con juguetes, sino con los desechos que encontraban. La delincuencia no era una opción para ellos, a menudo, era la única tabla de salvación que se les presentaba. ¿Te imaginas crecer así? Con el hambre apretando el estómago y la desesperación arañando el alma, mientras ves a tu alrededor una opulencia que nunca será para ti. La sociedad, la misma que tú y yo habitamos, suele tener una respuesta bastante predecible para esto, ¿verdad? Construir más cárceles. Aumentar la vigilancia. Endurecer las leyes. Señalar con el dedo y decir, son una amenaza. La solución, la que se repetía una y otra vez, era alejar el problema, encapsularlo, hacerlo invisible. Edificar más iglesias para los buenos, para aquellos que ya estaban dentro del redil, para los que no presentaban ningún riesgo. ¿No te parece familiar esa actitud? Esa tendencia humana de proteger lo que ya tenemos y descartar lo que percibimos como una amenaza, incluso si esa amenaza son niños. Pero Juan Bosco, este joven sacerdote que te mencionaba, se negó a participar en ese juego. Se negó a aceptar el destino escrito para esos chicos. Para él, levantar un muro no era una solución, era un acto de cobardía. Él no buscaba la tranquilidad de una parroquia bien establecida, con sus feligreses devotos y sus ceremonias impecables. No, él hizo algo que pocos se atrevían a hacer. Salió. Se adentró en la mugre, en el peligro, en el abandono. Se fue a las calles. Piensa en el contraste: la iglesia, símbolo de orden y santidad, construyendo sus majestuosos templos, y este cura, metiéndose entre la escoria, entre los malos. ¿Acaso no era eso una provocación? ¿No era una traición a las formas establecidas? La gente, los respetables, debían de mirarlo con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Qué hace ese idealista perdiendo el tiempo con esa chusma? Debería estar en el púlpito, predicando a las almas puras, no revolcándose en el fango. Pero Bosco, con una determinación que desafía la lógica, no buscaba almas puras en el sentido convencional. Buscaba almas. Punto. Las encontrara donde las encontrara. Y las encontró en esos callejones oscuros, en los patios traseros de las tabernas, en las barracas improvisadas donde se guarecían del frío. No esperó a que ellos vinieran a él fue a ellos. No los invitó a un lugar sagrado que les resultaba ajeno y amenazante, él convirtió su propio terreno, la calle, en su aula. Y aquí viene la parte que, probablemente, te hará fruncir el ceño, si eres de los que creen en la disciplina a ultranza. Mientras la sociedad levantaba muros de indiferencia, más allá de la indiferencia, muros de castigo y represión, él derribaba esas barreras con algo tan simple, tan desarmante, como juegos. Sí, has oído bien, juegos. Risas. Historias contadas al atardecer. Una mano tendida no para señalar, sino para invitar. ¿Puedes procesarlo? La respuesta de la época era la dureza, el látigo, la amenaza del infierno. La respuesta de Don Bosco era un balón, una palabra amable, la oportunidad de contar un chiste. ¿No te parece escandaloso?
¿No choca frontalmente con la idea de que para enderezar a los descarriados necesitas mano dura, un correctivo? ¿No te han enseñado que solo con la fuerza se doblega la voluntad de los rebeldes? Pues él demostró lo contrario. Piensa en ello. ¿Cómo crees que reaccionaron esos chicos, acostumbrados a la hostilidad, a la indiferencia, a la explotación? Un adulto que no les gritaba, que no les pedía trabajo, que no los usaba, sino que les ofrecía un espacio para ser, simplemente, niños. Era una anomalía. Una paradoja. Y ahí radica la verdadera provocación. Él no quería convertirlos en buenos, quería convertirlos en personas. En seres humanos completos, con alegría, con sueños. Esto nos lleva a una pregunta que, si eres honesto contigo mismo, te incomodará. ¿Acaso la verdadera educación no empieza donde termina el juicio y el castigo? ¿No crees que la capacidad de aprender, de crecer, de transformarse, se atrofia bajo el peso de la condena constante, del miedo a la reprimenda? Si alguien te juzga antes de conocerte, si cada error es motivo de escarnio, ¿qué ganas de mejorar te quedan? Juan Bosco, con su proceder, estaba diciendo, de forma silenciosa pero contundente, que el miedo no es un buen maestro. Que la imposición solo genera resistencia. Que la verdadera transformación no surge de la obediencia ciega, sino de la confianza ganada, del respeto mutuo. Estaba planteando que la educación no es llenar un recipiente vacío con información, sino encender una llama, liberando un potencial que ya existe, pero que está oculto bajo capas de abandono y desesperación. Para muchos, esto era una receta para el desastre. Un camino directo al caos. ¿Cómo vas a controlar a esos salvajes con una sonrisa y una pelota?, se preguntarían los bienpensantes. Pero Bosco no buscaba el control, buscaba la libertad. No quería domar, quería liberar. Y esa distinción, tan sutil, pero tan trascendente, fue la que marcó la diferencia fundamental en su enfoque. Él no construía iglesias para los buenos, sino que convertía la calle misma, el lugar de la perdición, en el aula más efectiva que jamás se había visto. Y esto, amigo mío, es solo el comienzo de una historia que te hará cuestionar la propia esencia de lo que significa educar y transformar una vida. Te hemos visto, juntos, en las calles de Turín, observando a un sacerdote que se atrevió a contradecir toda lógica. Un hombre que, en lugar de construir iglesias para los elegidos, se zambulló en la inmundicia de los arrabales para buscar a los desechados. Pero la pregunta que te ronda la cabeza es, ¿cómo diablos lo hizo? ¿Cómo se acercó a esos jóvenes, endurecidos por la vida, desconfiados de cualquier adulto que les ofreciera algo que no fuera explotación o castigo? Porque no bastaba con decir que eran la solución, había que hacer que ellos mismos se lo creyeran. Imagina la escena. Él, un cura, solo, frente a grupos de muchachos que habían aprendido a la fuerza que la única ley era la del más fuerte, la del cuchillo, la de la supervivencia. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Una misa al aire libre? ¿Un sermón que les hablara de pecados que no entendían, de un cielo que les parecía inalcanzable? No. Don Bosco, con una audacia que rozaba lo irresponsable para su época, comprendió que primero había que derribar la barrera más formidable de todas, la desconfianza. Comenzó a reunirlos. No en aulas tradicionales, llenas de pupitres y pizarras, que para ellos eran sinónimo de aburrimiento o de una autoridad que nunca les había beneficiado. No, los congregó en patios. En plazas. En los pocos espacios abiertos que la ciudad les permitía. ¿Puedes sentir la tensión inicial? Esos chicos, acostumbrados a huir de la autoridad, a la defensiva, observando a este hombre que, extrañamente, no venía a juzgarlos. No venía a regañarles. Simplemente, venía a jugar. Sí, jugar. Balones. Bromas. Carreras. Magia, trucos de manos que los dejaban boquiabiertos. ¿Te parece una tontería? ¿Una frivolidad en medio de tanta miseria? Pero piensa en ello. ¿Cuándo fue la última vez que alguien les dio permiso para ser, simplemente, niños? ¿Cuándo habían experimentado la alegría pura y desinteresada, sin un propósito oculto de explotación o adoctrinamiento? Don Bosco no buscaba convertirlos en santos de inmediato, buscaba humanizarlos, despertando en ellos esa chispa de inocencia que la vida les había arrebatado. Y ese fue el primer ladrillo de lo que se convertiría en algo extraordinario, los oratorios.
Los oratorios no eran solo lugares, eran un concepto. Eran espacios donde el juego era el lenguaje universal. Donde el aprendizaje de un oficio no era una imposición, sino una oportunidad para la dignidad. Y donde la fe no se machacaba con dogmas, sino que se vivía a través del amor incondicional, de la aceptación. Era un hogar. Un refugio. ¿Te atreverías tú, hoy, a crear un espacio así, abierto a todos, sin preguntar, sin juzgar, solo ofreciendo? Y aquí es donde su método, aparentemente simple, se vuelve revolucionario, y quizás, escandaloso para las mentes más rígidas. Su famosa pedagogía del amor, o como él la llamó, el sistema preventivo, se basaba en 3 pilares: la razón, la religión y la amabilidad. Razón. ¿Te parece obvio? Pero en una época donde la obediencia ciega era la norma, donde se castigaba sin explicación, la idea de razonar con un niño, de explicarle el porqué de las cosas, era disruptiva. Era darle valor a su inteligencia, a su capacidad de comprender, de elegir. Era tratarlo como un ser humano, no como un animal al que hay que domar. ¿No te han enseñado que hay que imponer el orden, sin dar explicaciones, especialmente a aquellos que ya están descarriados? Don Bosco te diría lo contrario. Religión. Pero no la religión del miedo, de la culpa, del infierno que espera al pecador. Era la religión del amor de Dios, de la providencia, de la dignidad inherente a cada persona, creada a imagen y semejanza de algo superior. Era una fe que infundía esperanza, no terror. Que no les prometía el cielo a cambio de una vida de privaciones, sino que les mostraba que su propia vida terrenal, aquí y ahora, tenía un valor inmenso, y que ellos podían construir un futuro digno con la ayuda de esa fe. ¿Te parece que hoy la fe se presenta siempre de esa manera, como una fuente de empoderamiento y no de sumisión? Y el pilar más polémico, el que más chocaba con las costumbres de su tiempo, la amabilidad. Nada de golpes. Nada de gritos. Nada de humillaciones públicas. Solo comprensión. Solo apoyo. Piensa en esto. ¿Qué te enseñaron a ti sobre la disciplina? ¿No es cierto que, a menudo, se confunde con el castigo físico, con la amenaza, con el miedo a la autoridad? La pedagogía de la época, la que se aplicaba en las escuelas y en los hogares, era la del puño. La del sermón áspero. La de la vergüenza como método de corrección. Y este hombre, Juan Bosco, ¿qué hizo? Él te decía que la disciplina más efectiva nacía del amor. Que la verdadera autoridad no se imponía, sino que se ganaba. Que si un niño sabía que era amado, respetado, comprendido, no necesitaría un látigo para elegir el camino correcto. Era una apuesta arriesgada. Era creer en la bondad intrínseca del ser humano, incluso cuando todas las pruebas apuntaban en la dirección contraria. ¿No te parece que esta idea es, aún hoy, un desafío a cómo concebimos la autoridad y la educación? ¿No te han dicho que si eres demasiado bueno, se te suben a la cabeza? Esto nos lleva a la pregunta central de este capítulo, una que te pido que consideres con la mente abierta. ¿Podría ser que la clave para transformar vidas no esté en la imposición, en la mano dura, en el control estricto, sino en la comprensión profunda y el afecto genuino? Y, aún más allá, ¿es posible educar el corazón antes que la mente, y así, despertar un futuro que parecía imposible? Porque lo que Don Bosco demostró es que el amor no es debilidad. Es la fuerza más potente que existe. Que la confianza genera confianza. Que el respeto engendra respeto. No se trataba de ser blandos, se trataba de ser inteligentes, de ser humanos. Él entendió que no puedes esperar que un niño se abra a aprender matemáticas si su corazón está cerrado por el miedo y la desesperación. Primero había que sanar el alma, alimentar la esperanza, y solo entonces, la mente se abriría, ávida de conocimiento. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuándo aprendiste mejor? ¿Cuando te sentías juzgado, amenazado, o cuando te sentías apoyado, comprendido, e incluso amado por quien te enseñaba? La respuesta es obvia, ¿verdad? Y sin embargo, seguimos viendo modelos educativos, e incluso familiares y sociales, que priorizan el castigo, la imposición, el control. Don Bosco te diría que estás perdiendo el tiempo, que estás sembrando resentimiento en lugar de sabiduría. Él no estaba formando robots obedientes, estaba cultivando personas libres, capaces de amar y de construir.
Y esa es una distinción, amigo mío, que vale la pena meditar. Hemos caminado juntos por la Turín más cruda, hemos visto a un hombre atreverse a llamar solución a lo que todos veían como un problema, y hemos descubierto su audaz pedagogía del abrazo, esa forma de educar con razón, religión, sobre todo, amabilidad. Quizás te hayas preguntado si eso era suficiente. Si realmente, con solo juegos y sonrisas, se podía enderezar a jóvenes endurecidos por el abandono y la desesperación. Es una pregunta justa, ¿verdad? Porque la teoría suena bien, pero la realidad, a menudo, es mucho más tozuda. Pero aquí viene la parte que, si eres como la mayoría, te hará reconsiderar lo que creías posible. Porque lo impensable ocurrió. De esos oratorios improvisados, de esos patios donde resonaban risas y el eco de una mano tendida, surgieron historias que, si te las contaran sin conocer el contexto, no te las creerías. Historias de transformación tan profundas que la sociedad de la época, esa misma que los había descartado, no podía más que mirar con una mezcla de asombro, sí, a veces, de incómoda vergüenza. Te voy a contar una de esas historias. No es la única, pero es un ejemplo vívido. Piensa en Michele Magone. Un chico, con la mirada de hielo, acostumbrado a las calles, a la ley del más fuerte. Un líder, sí, pero de una pequeña banda de delincuentes, de esos que robaban para comer y peleaban para sobrevivir. La sociedad lo tenía clasificado, caso perdido, amenaza pública. ¿Qué hacer con un muchacho así? La respuesta fácil era la prisión, la reclusión, la represión. Métodos que, como sabes, rara vez curan y casi siempre cronifican el problema. Pero Don Bosco lo vio. No vio al delincuente, sino al líder. No vio al malo, sino al joven con una energía mal canalizada, una inteligencia aguda que, en lugar de construir, destruía. ¿Te atreverías tú a apostar por alguien así? ¿A extender tu mano a quien te ha demostrado, una y otra vez, que solo conoce la agresión? Don Bosco lo hizo. Le ofreció un lugar en el oratorio. Un lugar donde la fuerza de Michele, en lugar de ser una herramienta para el delito, podía convertirse en algo más. ¿En qué? En la fuerza para el estudio, para el trabajo, para el compañerismo. ¿Crees que fue fácil? Por supuesto que no. Hubo desafíos, resistencias, recaídas. Michele, como cualquier ser humano, no cambió de la noche a la mañana. Pero la paciencia de Don Bosco, su fe inquebrantable en ese potencial oculto, fue más fuerte. Poco a poco, la chispa de la rebeldía se fue transformando en la llama de la determinación. Michele dejó las calles. Se dedicó al estudio, al aprendizaje de un oficio. No solo se convirtió en un panadero honesto, sino que, asombrosamente, se transformó en un líder dentro de la comunidad salesiana, siguiendo los pasos de su mentor. Él, el ex rebelde, fue uno de los pilares que ayudaron a expandir la obra de Don Bosco, llevando esperanza a miles de jóvenes como él. Esto no es una anécdota aislada, te lo aseguro. Imagina a los sastres, a los zapateros, a los impresores que surgieron de esos oratorios. Chicos que, un año antes, estaban huyendo de la policía, y al siguiente, manejaban con destreza una máquina de coser o componían tipos de imprenta. Eran los mismos chicos que antes vivían de la caridad o del hurto, ahora con las manos llenas de dignidad, ganándose la vida con un oficio honesto. ¿Te parece poca cosa? En un mundo donde el trabajo era un privilegio y la estabilidad una quimera, era una auténtica revolución personal. Don Bosco convirtió a los parias en artesanos, a la desesperanza en maestría. Piénsalo bien. La sociedad los había considerado basura. Literalmente. Desechos humanos que no tenían valor, que solo servían para llenar las cárceles o para ser carne de cañón en los bajos fondos. Y él, con su sistema que muchos tildaban de blando o ingenuo, no solo los rescató de ese destino, sino que los transformó en pilares. Los hizo útiles. Los hizo dignos. Y al hacerlo, demostró algo que, aún hoy, nos cuesta asimilar, que el potencial humano es inagotable, que no hay vida que no merezca una segunda oportunidad, y que no hay pasado tan oscuro que no pueda ser iluminado por una mirada de fe y de amor. Aquí viene la parte incómoda. Si esto fue posible en la Turín del siglo XIX, con sus limitaciones, con su pobreza extrema, con una mentalidad social mucho más rígida que la nuestra,
¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia realidad? Porque te pregunto directamente, ¿cuántos talentos se están perdiendo hoy en día en nuestras propias comunidades por falta de una oportunidad real y una mirada que crea en ellos? Mira a tu alrededor. En tu propia ciudad, en tu propio país. ¿Cuántos jóvenes, quizás con un camino diferente al de Michele, pero igualmente perdidos, están siendo etiquetados como problema? Jóvenes que viven en la precariedad, que caen en redes de drogas, en la violencia de las pandillas modernas, en la desesperanza de un futuro incierto. ¿Los vemos como problemas a erradicar o como personas con un potencial esperando ser despertado? La respuesta fácil, la que a menudo escuchas en los discursos políticos, la que lees en los titulares sensacionalistas, es la de la represión. La de mano dura. La de construir más centros de detención juvenil, la de estigmatizar barrios enteros, la de criminalizar la pobreza. ¿No es eso, en el fondo, repetir el mismo error de la Turín de Don Bosco? ¿No es aceptar la idea de que hay personas que, simplemente, no tienen remedio? Don Bosco te diría que esa es la rendición. Te diría que cada vez que un joven termina en la calle, en la droga, en la violencia, no es un fracaso de ese joven, sino un fracaso de la sociedad que no supo o no quiso extenderle la mano a tiempo. Y lo más provocador de todo es que, a menudo, la solución ya existe, esperando ser implementada, esperando ser creída. Esa solución no es un programa gubernamental complejo o una ley draconiana. Es algo mucho más simple, a la vez, mucho más difícil, una mirada que ve más allá de las apariencias, un corazón que se atreve a amar sin condiciones, y una voluntad que ofrece oportunidades reales, no meras promesas. Él no solo enseñó oficios, enseñó a vivir. No solo dio herramientas, dio esperanza. Y al hacerlo, demostró que la verdadera riqueza de una nación no reside en sus fábricas o en sus ejércitos, sino en la capacidad de transformar a sus desechos en sus mayores tesoros. ¿Estás tú dispuesto a ver ese tesoro donde otros solo ven escombros? Porque la lección de Don Bosco sigue siendo un desafío, un espejo que nos muestra lo que podríamos hacer si tan solo nos atreviéramos a creer en el poder de la oportunidad y el amor incondicional. Ya te hemos mostrado cómo Don Bosco, ese sacerdote atípico, logró algo que muchos consideraban una quimera, convertir a los problemas de la sociedad en auténticos constructores, en hombres de bien. Hemos visto cómo su pedagogía del abrazo transformó vidas que parecían condenadas. Pero ahora, la historia da un giro, y la pregunta que te asaltará es mucho más grande. ¿Cómo un solo hombre, con una idea tan desafiante, logró que esto no fuera solo un éxito aislado en un rincón de Turín, sino que se convirtiera en un movimiento global, en una auténtica red de esperanza? Imagina a Don Bosco, con sus pocos recursos, con su salud ya mermada por el incansable trabajo, y frente a él, la magnitud de la pobreza y el abandono que se extendía mucho más allá de las calles de su ciudad. No era solo Turín, eran todas las ciudades industriales de Europa, los pueblos rurales deprimidos, los continentes lejanos que empezaban a ser descubiertos y que también clamaban por ayuda. ¿Qué harías tú? ¿Te darías por vencido, satisfecho con haber salvado a unos pocos? ¿O sentirías la imperiosa necesidad de que esa semilla que habías plantado floreciera en otros lugares? La lógica diría que, si no tienes el apoyo de los poderosos, si tu método es demasiado blando para los estándares de la época, tu obra está destinada a morir contigo. Pero Don Bosco no se conformó con eso. Él sabía que el potencial no residía solo en los jóvenes que rescataba, sino también en aquellos que, inspirados por su visión, podían continuar su labor. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz, una que desafiaría no solo las convenciones sociales, sino también las eclesiásticas. Fundó la Congregación Salesiana. Piensa en esto, no era una hermandad de caridad más. Era una orden religiosa con un propósito radicalmente centrado en la juventud más necesitada. Era como decir, mi obra no puede terminar aquí, porque el problema es inmenso y la solución debe ser universal. ¿Te parece sencillo? En una época donde las órdenes religiosas solían centrarse en la contemplación, en la erudición o en la atención a los enfermos y ancianos, fundar una dedicada exclusivamente a los chicos de la calle era, otra vez, una provocación. Era darle una prioridad inusitada a aquellos que la sociedad había relegado al último escalón. Y lo que sucedió después es asombroso. De ese pequeño oratorio,
que apenas cabía en un rincón de la Turín del siglo XIX, surgió un movimiento que se extendió como una red vital por todo el mundo. No fue un crecimiento lento y gradual. Fue una explosión de entusiasmo, una expansión casi meteórica. Los primeros misioneros salesianos, con la misma audacia de Don Bosco, se embarcaron hacia tierras lejanas: Argentina, Brasil, Ecuador, China, la India. ¿Te imaginas el coraje? Dejar todo, ir a lo desconocido, con el único equipaje de la pedagogía del abrazo, para replicar ese modelo que había transformado a los peraíes de Turín. ¿Por qué tuvo tanto éxito? ¿Fue acaso suerte? ¿Coincidencia? La respuesta es mucho más profunda. La semilla de Don Bosco echó raíces porque respondía a una necesidad universal, una que, lamentablemente, sigue siendo acuciante hoy: la necesidad de que alguien vea el valor intrínseco en aquellos que son descartados. No importaba el idioma, la cultura o la geografía, la fórmula de la razón, la religión y la amabilidad resonaba en todas partes, porque el corazón humano, en su esencia, anhela ser comprendido y amado. Piensa en los jóvenes de las favelas brasileñas, en los niños soldados de África, en los migrantes sin hogar de cualquier gran metrópoli. ¿Crees que son tan diferentes de esos chicos de la Turín del siglo XIX? Las circunstancias cambian, la ropa es distinta, los peligros quizás se modernicen, pero la desesperación, la falta de oportunidades y la necesidad de una mano tendida son universales. Y la obra de Don Bosco, a través de los salesianos, llegó a esos lugares, llevando exactamente eso: no limosnas, sino oportunidades; no sermones, sino un hogar; no juicios, sino esperanza. Un solo hombre con una idea que desafió todo lo establecido. ¿Qué impacto podríamos generar si cada uno de nosotros decidiera ver el potencial ilimitado en aquellos que la sociedad, una y otra vez, descarta? Esta es la pregunta que te lanzo ahora, una pregunta que debería revolverte por dentro. Si la visión de un solo sacerdote, en una época infinitamente más difícil que la nuestra en muchos aspectos, pudo generar un movimiento que hoy se extiende por 131 naciones, ¿qué nos impide a nosotros, con todos los recursos y la conectividad de la que disponemos, hacer algo similar? ¿Acaso creemos que el problema es demasiado grande? ¿O que somos demasiado pequeños para marcar la diferencia? Porque la comodidad es un enemigo silencioso. Es fácil criticar la sociedad, lamentarse por la delincuencia juvenil, señalar los fallos del sistema. Pero, ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a mirar a los ojos a ese joven que vive en el margen, a ese problema social que nos incomoda, y ver en él no una amenaza, sino un talento inexplorado, un futuro esperando ser despertado? Don Bosco no esperó a que el gobierno creara programas. No esperó a que la sociedad cambiara su mentalidad de la noche a la mañana. Él simplemente empezó. Con un balón. Con una sonrisa. Con una pregunta: ¿qué necesitas para ser feliz, para ser útil, para ser bueno? Y esa chispa encendió una hoguera que sigue ardiendo hoy. Te has acostumbrado a que las soluciones vengan de arriba, de los grandes organismos, de las decisiones políticas. Pero la lección de Don Bosco es que la verdadera transformación, la más profunda y duradera, a menudo nace de abajo. Nace de un individuo que se niega a aceptar el status quo, que ve una dignidad donde otros solo ven desesperanza, y que actúa. Sin permiso, sin grandes recursos, solo con una fe inquebrantable en el poder de la educación y el amor. ¿No te parece, entonces, que tenemos una responsabilidad? No de ser un Juan Bosco, porque cada uno tiene su propio camino, pero sí de emular su visión. De dejar de ver a los problemas como meros datos estadísticos o titulares alarmantes, y empezar a verlos como lo que son: personas. Con sueños rotos, sí, pero también con una capacidad inmensa de resurgir, de crear, de contribuir. La semilla inmortal de Don Bosco no es solo la congregación salesiana, es la idea de que la solución siempre reside en la persona, y que solo necesitamos una mirada que se atreva a creer en ella. Y esa mirada, amigo mío, la tienes tú. La tenemos todos. La pregunta es, ¿nos atreveremos a usarla? Hemos recorrido un camino fascinante, ¿verdad? Desde la Turín del siglo XIX, donde un hombre se atrevió a contradecir la lógica de su tiempo, hasta la expansión global de su visión, la semilla inmortal que sembró Juan Bosco. Hemos visto cómo transformó vidas,
como esa pedagogía del abrazo no fue una utopía, sino una realidad palpable. Pero ahora, te desafío a mirar más allá de la historia, más allá del pasado. Te pido que mires a tu alrededor, al mundo en que vives hoy. Porque el legado de Don Bosco no es un mero recuerdo, es una voz que sigue gritando. Piensa en los desafíos actuales. Las noticias que consumes a diario. La pobreza. La violencia. La exclusión social. ¿Te suena familiar? Podrías pensar que esos problemas son modernos, únicos de nuestra era globalizada. Pero, si observas bien, si te atreves a mirar más allá de las estadísticas, verás que la esencia de lo que enfrentamos es, en muchos aspectos, idéntica a la que Don Bosco combatió en su tiempo. Sigue habiendo jóvenes marginados, talentos desperdiciados, futuros que se apagan antes de encenderse. Y es aquí donde la obra salesiana, la que surgió de ese pequeño oratorio, cobra una relevancia que te dejará perplejo. No se detuvo con la muerte de su fundador hace más de un siglo. No se convirtió en una reliquia histórica. Al contrario, sigue siendo una fuerza vibrante y activa en cada rincón del planeta. Imagina esto: escuelas en los barrios marginales más olvidados de cualquier gran metrópoli latinoamericana, donde la única ley aparente es la de las pandillas. Centros juveniles en zonas de conflicto, donde la infancia se ve amenazada por las balas y el odio. Programas de capacitación profesional en aldeas remotas de Asia, donde la supervivencia depende de adquirir una habilidad básica. ¿Entiendes lo que esto significa? La pedagogía de Don Bosco, ese método basado en la razón, la religión y la amabilidad, sigue vivo y funcionando, probando su eficacia una y otra vez. Se adapta a las culturas, a los nuevos desafíos, a las tecnologías modernas, pero su esencia es inmutable, la creencia inquebrantable en el valor de cada joven, sin importar su origen, su pasado o las etiquetas que la sociedad les haya puesto. No es solo un sistema educativo, es una filosofía de vida que ve en cada ser humano un potencial divino, esperando ser liberado. Y aquí viene la parte que, si eres honesto contigo mismo, te generará una profunda incomodidad. Si esta fórmula, tan simple pero tan poderosa, ha demostrado su valía a lo largo de los años, trascendiendo fronteras y épocas, ¿por qué, entonces, seguimos anclados en soluciones que sabemos que no funcionan? ¿Por qué seguimos buscando respuestas punitivas y de mano dura, en lugar de invertir masivamente en la educación y el desarrollo integral de cada joven, especialmente de aquellos que más lo necesitan? Piensa en los discursos que escuchas. Cuando se habla de delincuencia juvenil, ¿cuál es la primera reacción? A menudo, es la de la condena. La de la cárcel. La de bajar la edad de imputabilidad. La de tolerancia cero. Se gastan fortunas en sistemas de seguridad, en prisiones, en la represión, mientras que los presupuestos para la educación, para los centros juveniles, para los programas de inserción, son a menudo los primeros en ser recortados, o simplemente, ni siquiera se consideran una prioridad real. ¿No te parece una paradoja cruel? Tenemos la prueba viva de que la inversión en el ser humano, en su dignidad, en su capacidad de aprender y de amar, es infinitamente más eficaz a largo plazo que la inversión en el castigo. Don Bosco no construyó cárceles, construyó escuelas. No creó fuerzas represivas, creó comunidades. Y los resultados están a la vista. ¿Qué sociedad moderna, en su sano juicio, elegiría un camino que ha demostrado ser menos efectivo y más costoso, tanto en vidas como en recursos económicos? La respuesta es compleja y, quizás, te duela. A menudo, es más fácil, o al menos parece más fácil, aplicar la mano dura. Requiere menos paciencia, menos fe, menos compromiso personal. Es más cómodo señalar y condenar que extender la mano y construir. La pedagogía de Don Bosco exige una entrega total, una capacidad de ver el bien incluso cuando está cubierto por capas de resentimiento y agresión. Exige que creas en la redención, en la segunda oportunidad, en la capacidad de cambio de cada individuo. Y eso, amigo mío, es un desafío que no todos están dispuestos a aceptar. Además, existe una polarización que nos impide ver con claridad. Se nos dice que hay buenos y malos, que hay que proteger a los unos de los otros. Y en esa división, el joven que está en el límite, el que ha cometido errores o ha sido víctima de las circunstancias, se convierte en un simple problema a erradicar, no en un ser humano a rescatar.
La visión de Don Bosco, sin embargo, es radicalmente inclusiva. Él no separaba. Abrazaba. Creía que todos, absolutamente todos, merecían una oportunidad para crecer, para aprender, para encontrar su lugar en el mundo. Cuando miras un centro salesiano hoy, ya sea en un barrio pobre de Nápoles, en una misión en la selva amazónica o en una escuela técnica en el corazón de África, no estás viendo solo ladrillos y aulas. Estás viendo la materialización de esa fe inquebrantable en el potencial humano. Estás viendo a jóvenes que, de otra forma, estarían perdidos, aprendiendo un oficio, recibiendo formación moral, descubriendo el valor de la amistad y la comunidad. Estás viendo vidas que se salvan, día tras día, gracias a un sistema que se basa en la comprensión, no en la imposición. ¿No te parece, entonces, que tenemos la obligación moral de revisar nuestras prioridades? De exigir a nuestros líderes, a nuestras instituciones y también a nosotros mismos, que invirtamos en lo que realmente funciona. Que dejemos de poner parches y empecemos a construir cimientos sólidos. Que dejemos de criminalizar la pobreza y la desesperanza, y empecemos a entender que la mejor inversión en seguridad, en bienestar social, en futuro, es la inversión en la educación integral y el desarrollo de cada joven. Porque si seguimos optando por las soluciones punitivas, por la mano dura, sin amor, estaremos condenándonos a repetir los mismos errores, a seguir perdiendo talentos y a seguir acumulando problemas que, en el fondo, tienen una solución que ya ha sido probada, una y otra vez, por un sacerdote de Turín hace más de un siglo. Y su legado, te lo aseguro, no se callará hasta que lo escuchemos. Hemos viajado a través del tiempo y la historia, presenciando la audacia de un solo hombre que se atrevió a ver soluciones donde otros solo veían problemas. Hemos sido testigos de cómo su método, tan sencillo como revolucionario, floreció y se extendió, demostrando su increíble eficacia a lo largo de más de 150 años. Y, si has estado atento, habrás sentido esa incómoda verdad que flota en el aire, la prueba de que un camino diferente, un camino de amor y oportunidad, siempre ha sido posible. Pero ahora, es el momento de que esta historia deje de ser solo un relato distante. Es hora de que el foco de la narración se mueva y te ilumine directamente a ti. Porque la lección más poderosa de San Juan Bosco no es solo lo que él hizo, sino lo que nos muestra que tú puedes hacer. Piensa en esa Turín del siglo XIX. Una ciudad que, para muchos, era un caso perdido en cuanto a sus jóvenes más desfavorecidos. La delincuencia era un destino casi inevitable. La pobreza, una condena. Y el sistema, inflexible, ofrecía pocas salidas. Pero Don Bosco no se quedó de brazos cruzados. No lamentó la situación. No esperó a que alguien más, una autoridad superior o un programa gubernamental, viniera a solucionar el problema. Él, simplemente, decidió que las calles mismas serían sus aulas. Que los jóvenes perdidos serían sus alumnos más valiosos. Ahora, te hago una pregunta directa, una que puede revolverte las entrañas. Si Juan Bosco transformó las calles de Turín en escuelas de vida, ¿qué calles en tu propio entorno necesitan ser transformadas hoy? No te estoy pidiendo que fundes una congregación global. Te estoy pidiendo que mires de cerca, muy cerca, a tu alrededor. Piensa en tu barrio, en tu comunidad. ¿Hay jóvenes que ves como problemas? Chicos que te cruzas en la calle, con la mirada esquiva, quizás con ropas que te hacen juzgarlos antes de conocerlos. Jóvenes que, por su forma de hablar, de vestir o de comportarse, ya has clasificado en alguna categoría de riesgo. ¿Qué ves en ellos? ¿Ves solo la amenaza, el delincuente en potencia, el carga para la sociedad? Y más aún, piensa en las situaciones que te rodean. ¿Hay rincones de tu ciudad donde la desesperanza parece haberse enquistado? Espacios donde la oportunidad brilla por su ausencia, y donde el talento, el potencial, se pudre por falta de oxígeno. No tiene por qué ser una calle física. Puede ser una situación. Una familia desestructurada. Un sistema educativo que parece haber olvidado a los más vulnerables. Una comunidad donde el único ocio disponible es destructivo. ¿Qué calles son esas en tu vida, o en la de tu entorno, que necesitan ser redefinidas, ser convertidas en espacios de crecimiento? Porque la verdad incómoda es esta: vivimos en una sociedad que, a menudo, sigue los pasos de esa Turín del siglo XIX. Tendemos a etiquetar, a señalar,
a excluir. Nos sentimos seguros si ponemos distancia entre nosotros y ellos. Es más fácil decir que los problemas son responsabilidad de la policía, o de los servicios sociales, o de alguien más. Pero, al hacerlo, ¿no estamos perdiendo una oportunidad monumental? ¿No estamos dejando que se escape la verdadera solución? ¿Qué jóvenes, qué situaciones, están esperando que alguien vea su potencial inexplorado? Es una pregunta brutalmente honesta. ¿Crees que todos los talentos nacen en familias estructuradas, con acceso a las mejores escuelas y oportunidades? Si Don Bosco nos enseñó algo, es que los genios, los líderes, los constructores de futuro, pueden surgir de los lugares más inesperados. Que la luz puede brillar incluso en la oscuridad más profunda. Quizás hay un vecino adolescente que te parece problemático, pero que tiene una creatividad desbordante, un ojo para el diseño, una habilidad para la música, que nadie ha notado ni fomentado. Quizás hay un grupo de jóvenes en tu comunidad que, si tuvieran un espacio seguro y una guía, canalizarían su energía de forma constructiva en lugar de destructiva. ¿Estás tú dispuesto a ver eso? ¿Estás dispuesto a quitarte las gafas del prejuicio y mirar con los ojos de Don Bosco, que veían el alma detrás de las apariencias? La fuerza de una visión como la suya reside precisamente en su capacidad para inspirarte a ti. No tienes que ser un sacerdote. No tienes que construir oratorios gigantes. Pero si puedes, si te atreves, ser ese Don Bosco en tu propio metro cuadrado. Puedes ser la persona que no juzga al joven que tiene enfrente. La persona que busca la chispa de bondad y potencial, en lugar de la señal de peligro. La persona que ofrece una palabra amable, una oportunidad, un espacio para que ese joven pueda, por primera vez, sentirse visto, valorado y, quizás, inspirado a cambiar su rumbo. Porque la capacidad de un solo individuo para cambiar el mundo no es una fábula. Es una realidad probada una y otra vez. Don Bosco lo demostró. No con ejércitos, no con leyes, no con fortunas. Sino con una fe inquebrantable en el ser humano y un amor sin límites. Y si él pudo encender esa llama en la oscura Turín, ¿qué te impide a ti encenderla en tu propia esfera de influencia? Es una invitación, y a la vez, un desafío. Te sentirás incómodo. La gente, quizás, te mirará raro. Te dirán que eres ingenuo, que esos problemas no tienen solución, que no te metas en lo que no te importa. Pero recuerda, a Don Bosco también le dijeron todo eso. Y él, simplemente, siguió adelante. Siguió viendo el potencial inexplorado. Siguió transformando calles en escuelas de vida. La pregunta final, entonces, no es si puedes. Es si te atreverás. Si te atreverás a ver más allá de la etiqueta. Si te atreverás a ofrecer una oportunidad donde otros solo ofrecen juicio. Si te atreverás a creer en el poder del amor y la amabilidad para cambiar, no solo una vida, sino el tejido mismo de tu propia comunidad. Porque la semilla de Juan Bosco, amigo mío, está esperando ser sembrada de nuevo, y está en tus manos decidir dónde. Hemos llegado al final de este viaje, tú y yo, a través de la vida y el legado de un hombre que desafió las convenciones y reescribió lo que creíamos posible. Hemos visto cómo Juan Bosco, con una audacia que pocos han igualado, transformó las calles de Turín en aulas de vida, y cómo su visión se expandió, convirtiéndose en una red global de esperanza que sigue operando hoy. Hemos confrontado esa incómoda verdad, que las soluciones a muchos de nuestros problemas actuales ya existen, probadas y eficaces, si solo nos atreviéramos a aplicarlas. Y te he lanzado una pregunta, una que quizás te haya dejado pensativo. ¿Qué calles en tu propio entorno necesitan ser transformadas? ¿Qué jóvenes están esperando que tú veas su potencial? Pero ahora, quiero ir más allá. Quiero que cerremos este viaje con el mensaje más poderoso de todos, la esencia misma de la filosofía de Don Bosco, una verdad que te pido que lleves contigo. Piensa en cualquier joven que hayas conocido. Ese adolescente con el que te cruzas a diario, quizás con esa mirada desafiante, o el niño retraído que apenas habla, o aquel que parece ir siempre por el camino equivocado. La sociedad, a menudo, tiende a ponerles etiquetas. Problemático. Vago. Sin remedio. Te dicen que ya tienen un destino marcado, que su futuro está escrito en las circunstancias de su nacimiento o en los errores de su pasado. Pero Don Bosco, con una claridad deslumbrante,
te diría que todo eso es una falacia, una mentira que nos contamos para justificar nuestra propia inacción. Porque el mensaje fundamental, la verdad inmutable que él te legó, es esta: cada joven, absolutamente cada uno, lleva dentro una chispa divina, un potencial inmenso, un tesoro oculto que espera ser descubierto. No importa su origen social, su nivel de estudios, sus errores pasados o su apariencia externa. Debajo de esas capas de miedo, de desconfianza, de rebeldía o de apatía, reside una fuerza vital, una capacidad de crear, de amar, de contribuir al mundo, que es única e irreemplazable. ¿Te atreves a creer en eso? ¿A creer que incluso el que parece más perdido tiene una luz interior, una capacidad de florecer, si se le da el entorno y la oportunidad correctos? Es una idea profundamente radical, ¿no te parece? Porque te obliga a ver más allá de lo superficial, a desafiar tus propios prejuicios, a desmantelar esa cómoda noción de que hay personas intrínsecamente malas o sin valor. Don Bosco te diría que no existen los malos jóvenes, sino jóvenes a los que no se les ha enseñado o no se les ha permitido ser buenos. Y aquí viene la segunda parte de su poderoso mensaje: la verdadera educación no es llenar un recipiente vacío, ni moldear una arcilla amorfa. La verdadera educación es encender esa chispa. No se trata de impartir conocimientos de forma mecánica, ni de imponer reglas a la fuerza. Se trata de reconocer esa luz interior en cada joven, de nutrirla, de darle el oxígeno y el combustible necesarios para que arda con fuerza. Piensa en un fuego. No puedes obligar a una llama a encenderse, solo puedes proporcionar la madera, el combustible, el aire. Y así, de forma natural, el fuego surge. De la misma manera, la educación, según Don Bosco, es un acto de amor preventivo. Es estar presente, antes de que el error se cometa, para guiar. Es comprender, antes de juzgar. Es ofrecer confianza, antes de exigirla. Es dar esperanza, antes de que la desesperación se instale. ¿No te parece esto un desafío directo a muchos de nuestros sistemas educativos actuales? Sistemas que, a menudo, priorizan la memorización sobre la comprensión, la disciplina externa sobre la autodisciplina y el éxito académico sobre el desarrollo integral de la persona. Don Bosco te diría que estás invirtiendo en el lugar equivocado si solo te centras en la cabeza, olvidando el corazón y el espíritu. Te diría que estás construyendo edificios sin cimientos, si no alimentas primero la dignidad y el propósito de cada joven. La sociedad actual, con su ritmo frenético y su obsesión por los resultados rápidos, a menudo ha olvidado el valor de la paciencia, del acompañamiento, de esa mirada individualizada que Don Bosco ofrecía a cada uno de sus muchachos. Nos hemos acostumbrado a buscar soluciones masivas, programas estandarizados, y, al hacerlo, corremos el riesgo de perder la esencia de la educación, la conexión humana, el vínculo de confianza, la creencia incondicional en el otro. La esperanza que nos lega Juan Bosco no es una esperanza ingenua. No es una utopía que ignora la realidad del mal o del sufrimiento. Es una esperanza nacida de la experiencia, de ver con sus propios ojos cómo vidas condenadas se transformaban en vidas plenas. Es la convicción de que, si pones el amor en el centro, si te atreves a ver la divinidad en cada ser humano, si te comprometes a encender esa chispa, los resultados son inevitables y asombrosos. Piensa en los millones de jóvenes que, a lo largo de los años, han pasado por las manos de los salesianos en todo el mundo. No solo aprendieron un oficio, aprendieron a creer en sí mismos. No solo recibieron educación, recibieron una familia. No solo conocieron reglas, conocieron el amor. Y el impacto de esas vidas, multiplicándose una y otra vez, es lo que ha creado este legado que hoy te presentamos. Así que, al despedirnos de esta historia, te invito a internalizar este mensaje. No es un ideal inalcanzable. Es una elección. Una elección que puedes hacer cada día, en cada interacción. La elección de ver más allá de las etiquetas. La elección de buscar la chispa. La elección de encenderla. Porque, al final, la verdadera herencia de San Juan Bosco no está solo en los edificios que levantó o en la congregación que fundó. Está en la idea, radicalmente simple y profundamente transformadora, de que el futuro no está predeterminado. Que el futuro no pertenece a los poderosos, ni a los afortunados, ni a los que ya tienen todo. No. El futuro, amigo mío,
es de quien cree en los jóvenes. Y ese es un llamado a la acción para ti, para todos nosotros.